Hola amigos, en este programa y en el próximo voy a hacer un recorrido por Andalucía de punta a punta. Como sabéis, son 4 los reportajes que he dedicado al legado romano en la provincia de Málaga, pero en esta ocasión la dejamos atrás para ir hasta Cádiz, concretamente hasta el punto más sur de Andalucía, Tarifa. Voy a retroceder a la época romana para adentrarme en las ruinas de la ciudad de Bailoclaudia, una ciudad que fue levantada a finales del primer siglo a.C. A día de hoy, para ir hasta Bailoclaudia, desde Málaga, hay que dirigirse a otra provincia, pero sin embargo, en época romana, Málaga pertenecía al Conventus Gaditanus, con capital en Gades, Cádiz. Para llegar desde la Málaga romana hasta Gades, la ruta que había que transitar era la Vía Augusta, que se trataba de la calzada más larga de la Hispania romana, y discurría desde los Pirineos hasta Cádiz. Precisamente, algo similar a la autovía que debemos tomar a día de hoy para llegar desde Málaga hasta Bailoclaudia. Partiríamos desde Malaca, pasando por Cartima, actual Cártama, dejando atrás Suel, actual Fuengirola, y accediendo por Cartella, San Roque, hasta llegar a Bailoclaudia, en Molonia. Hola amigos, os saludo desde el increíble conjunto arqueológico de Bailoclaudia. Acompañadme en este viaje por la ciudad romana. Baelo fue una ciudad levantada en la orilla norte del estrecho de Gibraltar, a 22 kilómetros de Tarifa, en la ensenada de Bolonia, entre las montañas de La Plata y San Bartolomé. El mar fue su mejor medio de comunicación y a él le debió su riqueza y reputación. Bailoclaudia, ante todo, era un puerto comercial y de transporte de viajeros, un puerto pesquero y centro conservero de pescados. El geógrafo e historiador Estrabón, en el año 18 después de Cristo, definió a esta ciudad, a Bailoclaudia, con la siguiente cita: Bailo es un puerto donde generalmente se embarca hasta Tingis, Tánger, en Mauritania. Es también un emporio que tiene fábricas de salazones. El mar de los bailonenses era el estrecho de Gibraltar, a través del cual la ciudad se relacionaba con Mauritania y Tingis, actual Tánger, que se encuentra justamente enfrente de ella, separadas por el estrecho. Cuando el tiempo está despejado, desde Bailoclaudia se puede ver perfectamente Tánger. Tingis era una ciudad importante, antigua capital de los reyes de Mauritania y colonia romana desde Augusto, y es incluso probable que los contactos económicos y culturales fueran más frecuentes con esta ciudad africana que con cualquier otra ciudad hispánica, puesto que viajar por mar era mucho más fácil y menos costoso que desplazarse por tierra. Fue el arqueólogo Pierre Paris, quien se había dado a conocer por descubrir y comprar para el Louvre la Dama de Elche, el primero en interesarse por las ruinas de Bailoclaudia. Entre mediados del siglo I después de Cristo y comienzos del siglo II, un fuerte terremoto sacudió la zona y numerosas construcciones se vieron afectadas. Entonces se realizó una gran transformación urbana. Fue entonces cuando esta población pasó a ser municipio de ciudadanos romanos, categoría concedida posiblemente por el emperador Claudio, en cuyo honor se llamó Bailoclaudia. El Capitolio muestra la importancia de la arquitectura religiosa en Bailoclaudia. Estaba compuesto por 3 templos que servían de balcón dominante hacia el foro. Estaba dedicado a la tríada capitolina: Júpiter, Minerva y Juno. Si os acordáis, en mi reportaje dedicado al legado romano en Cártama, hablo de la tríada de diosas a las que también se les rendía culto. 3 esculturas que se ubicarían en un enclave especial. Precisamente, la más grande de estas 3 esculturas de Cártama también está asociada a Juno. Adentrándonos en la ciudad, distinguimos 2 vías principales: el Decumanus Maximus, en cuyos extremos se situaban las puertas de entrada a la ciudad, y el Cardo Maximus, que la cruza en ángulo recto de norte a sur.
El Decumanus Maximus conserva su enlosado original y su ondulación refleja los terremotos que sufrió la ciudad. Baelo Claudia se encontraba protegida por una muralla reforzada con más de 40 torres de vigilancia. Se conservan las principales puertas de la ciudad, la que dirigía a Gades, al oeste, y la puerta principal, que se dirigía a Cartella, a través de una calzada romana, lo que pone de manifiesto lo importante que fue la ciudad de Cartella en la actual San Roque y las comunicaciones fluidas que mantenían ambas ciudades. Fue junto a la puerta de Cartella donde se encontró la escultura de una mujer que revolucionó Baelo Claudia. Se trata de Junia Rufina, una mujer influyente en Baelo Claudia, pues poco antes de entrar por la puerta principal se levantaba imponente su monumento funerario, en honor a su memoria, de 4 metros de altura. Ni su esposo ni sus familiares cuentan con tan colosal monumento. Hacia el este existía una tercera puerta situada al norte de la ciudad, denominada Puerta de Asido, la actual Medina Sidonia, una ciudad que gozó de gran esplendor, como ya os conté en mi reportaje de la Bética, y el máximo ejemplo lo encontramos en su monumental calzada romana, descubierta a 4 metros bajo tierra, construida precisamente con piedra tarifeña. En el encuentro de estas dos calles encontramos el foro principal, enlosado de piedra tarifeña, y el cual se encontraba rodeado de los principales edificios públicos. En torno a esta plaza se erigían 3 pórticos. El edificio principal es la Basílica, un edificio público destinado a diferentes fines y que servía de sede de los tribunales de justicia. La Basílica se encontraba cerrada en la planta baja y abierta en la parte superior. A ella se accedía por 2 puertas ubicadas frente a frente. Una se abría al foro y la otra al Decumanus Maximus. Dentro de su sala se erguía la estatua del emperador Trajano, hallada entre los escombros. Como ya os conté, Trajano, al igual que Adriano, fue uno de los 3 emperadores nacidos en Hispania. En 1982, esta estatua fue llevada al Museo Arqueológico de Cádiz. El mayor edificio de Baelo Claudia es su teatro, con aforo de alrededor de 3.000 espectadores. Su cávea se encontraba dividida en 2 zonas de gradas. Las obras se representaban en el escenario que se eleva frente a la orquesta. El gran muro de fondo servía de decorado permanente con 3 accesos al escenario para los actores. El estrecho de Gibraltar ha sido desde siempre zona de hábitat y tránsito de gran variedad de especies marinas. La explotación de esos recursos del mar en la antigüedad dio paso a una floreciente y próspera industria pesquera tanto en Baelo Claudia como en otras ciudades de la costa. Estos centros industriales romanos se dedicaban a la captura y el despiece de pescado para su posterior comercialización, así como a la fabricación de salsas y salmueras, que alcanzaron en época clásica una alta consideración en todo el imperio, siendo el producto más demandado el garum, una salsa fabricada con restos de especies como el atún o el esturión. Las termas cumplían una función higiénica en el mundo romano, pero eran también un espacio de ocio y de esparcimiento, de relación con los demás ciudadanos, donde se dialogaba, se hacía gimnasia y se tomaban baños. El proceso habitual consistía en que los usuarios, tras untarse con aceite, pasaban al tepidarium o sala tibia y luego a la cella soliaris, donde tomaban un baño caliente. Por último, cruzaban la sala templada para hacer abluciones y tomar un baño frío en el frigidarium. Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en 2012 por la Universidad de Cádiz, se descubrieron los restos de una estatua en las termas marítimas, fechada en el siglo II después de Cristo. La estatua representa a un atleta desnudo que porta en su mano derecha una lanza, por lo que se interpreta como una copia romana del conocido Doríforo del escultor griego Polícleto. Esta escultura es la primera copia del Doríforo aparecida en Hispania. Aquí termina mi viaje por el punto más sur de Andalucía, donde he descubierto que Baelo Claudia fue el puerto más relevante entre Europa y África. He podido comprobar que cada rincón de la provincia de la Bética contaba con su propio medio de subsistencia, y esto me recuerda a la importancia pesquera con la que también contaba la ciudad de Malaca y a su jávega heredada de los fenicios, o al valioso valor agrícola que recibimos de la Cartima romana en el Valle del Guadalhorce. Ciudades importantes,
conectadas entre sí, lo que pone de manifiesto que la civilización romana garantizó el funcionamiento de su imperio gracias a un trazado de calzadas que es el origen de nuestro sistema de comunicación actual.